En la travesía de nuestra vida, nos enfrentamos a innumerables desafíos, muchos de ellos nos llegan a marcar un mal sentimiento o un mal recuerdo. Puesto que durante nuestra vida hemos adoptado una serie de sucesos que nos hizo perder nuestra fe y confianza en nosotros mismos. Desde el entorno y las circunstancias en donde nos criamos hasta en entornos en donde no nos sentimos bien. Para poner en contexto lo mencionado, voy a expresar una serie de ejemplos, por la cual uno padece de desconfianza en uno mismo. Número 1. La falta de apoyo emocional. Durante nuestro desarrollo nos damos cuenta del entorno en donde vivimos, hasta el punto de querer expresar nuestras primeras palabras, sentimientos y emociones. Resulta que no todos tenemos la suerte de vivir con familiares fuertemente inteligentes emocionalmente, porque las circunstancias de donde se vive son malas o difíciles, con qué tipo de personas se rodean y la situación económica mala, resulta ser algo tóxico. Más si se engendra a un bebé y ese bebé tendrá la suerte de vivir y acostumbrarse a ese estilo de vida tóxico que sus padres le dieron. Quiero decir que si naces estas situaciones, el apoyo emocional que todo niño necesita, es probable que no lo obtenga. Puesto que los padres estarán muy preocupados más por las circunstancias por la cual todos días tienen que luchar. Número 2. El perfeccionismo. El perfeccionismo puede llevar a persona a establecer estándares poco realistas para sí misma. Cuando estos estándares no se cumplen, puede surgir la autocrítica y la sensación de no ser lo suficientemente bueno, lo que socava la confianza en uno mismo. Número 3. Comparaciones con otros. Cuando las personas se comparan con aquellos que parecen tener más éxito, habilidades o cualidades deseables, es posible que sientan que no están a la altura y desarrollen sentimientos de inferioridad. Es probable que los padres cometieron el error de hacerte comparaciones con otros de tus compañeros para tú supuestamente tengas más empeño en hacer las cosas que en ese entonces te resultó difícil. Número 4. La necesidad de querer presumir. Este hábito es muy común hoy en día, para llenar vacíos y sentirse valoradas y aceptadas en la sociedad. Puesto te digo, si más te centras en obtener validación de los factores externos, más infeliz serás. Ahora te pido que te preguntes esto. Si eres varón, te pregunto, ¿has sentido la necesidad de presumir tus conquistas románticas o sexuales, o el estatus económico o en el trabajo en la que te encuentras? Si eres mujer, ¿estás constantemente subiendo fotos a las redes por la necesidad de unos cuantos likes o el último iPhone con la cual te tomas fotos? Ahora, si reconoces aquellos factores externos, por la cual vives, preocupado por presumir. Bueno, esos son algunos ejemplos para que puedas tomar conciencia y puedas reconocer por dónde va la idea, tal vez, ya que es probable que te sea difícil reconocerlo. Antes de darte los consejos para fortalecer tu confianza en ti mismo, quiero que te comprometas a realizar un cambio muy importante y es la siguiente. Deja de culparte y deja de culpar a los demás, puesto que es comprensible de cómo desarrollaste la desconfianza en ti. Da las gracias a la vida por lo que tienes, comprender que es necesario que hayas pasado una etapa de desarrollo, en el cual ya puedes reconocer los sentimientos y emociones que te enseñó esas etapas de la vida. Tienes que verlo como una bendición de Dios, porque si no hubieras pasado esto, la verdad no tendría sentido la vida y mucho menos tu fortalecimiento mental o emocional. Ahora sí, espero que te hayas convencido que el único responsable que tienes que hacer el cambio está en ti, por eso te daré unos consejos para que puedas desarrollar la confianza en ti mismo. Número 1. Conócete a ti mismo. Durante nuestra vida siempre escuchamos esta palabra, conócete a ti mismo. Lo que pasa es que no todos podemos hacerlo. Las distracciones y la falta de un propósito en la vida te hace que estas simples palabras te sean complicado porque estás dirigiendo tus pensamientos en las distracciones, deseos, etc. Quiero ayudarte a que te conozcas a ti mismo. Conocerse a uno mismo implica entender tus valores, fortalezas, debilidades, deseos y motivaciones profundas. Para ello te pido que trates de estar en un lugar tranquilo en donde no te puedan incomodar, desactiva las notificaciones de tu teléfono y toma un papel y bolígrafo. ¿Cómo entender tus valores? Entender nuestros valores es como tener un mapa para la vida. Nos ayuda a tomar decisiones que están en línea con lo que realmente nos importa. Por ejemplo, si valoramos la honestidad y nos encontramos en una situación en la que debemos ser sinceros sobre un error, nuestro valor nos guiará hacia la acción correcta, incluso si es difícil.
Es como tener una brújula interna que nos muestra el camino hacia una vida auténtica y significativa. En este ejemplo, se habla de la honestidad. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces fui sincero en mi vida? Si en tu conciencia dice lo contrario, anótalo. Por ejemplo, haz una tabla comparativa, en las que verás tus puntos positivos y negativos. Si tu respuesta fue, muchas veces no fui sincero, escribe honestidad en lo negativo. Puesto que, ahora sabrás muy bien y lo verás como una tarea en cual tienes que mejorar. Ahora si tu respuesta fue, si soy mayormente sincero, entonces agrégalo en lo positivo, puesto que ahora ya tienes un valor que ya conoces de ti y eso es algo que te sentirás muy bien contigo mismo. Así pues, conoces tus valores, todo lo que agregas en lo negativo pues, es algo que no debes de sentirte mal, al contrario, reconocerás de ellas y estoy seguro que va a practicar lo contrario. De tu lista de lo positivo tenlo siempre en la mente, pues cuando las cosas vayan mal, simplemente recuérdalas y siéntete orgulloso, utiliza tus valores positivos como un mantra que cada vez que te lo repites vas ganando confianza y verdadera. ¿Reconoces tus fortalezas? Comprender nuestras fortalezas es como descubrir las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición, ya que nos permitirá identificar nuestras habilidades innatas y los aspectos en los que destacamos. Por ejemplo, si descubrimos que somos especialmente buenos en la resolución de problemas, podemos utilizar esta fortaleza para abordar desafíos en el trabajo o en nuestras relaciones personales. Entender nuestras fortalezas nos brinda la oportunidad de potenciarlas y aplicarlas de manera efectiva en diversas áreas de nuestra vida, lo que nos lleva a alcanzar un mayor nivel de éxito y satisfacción personal. De igual manera te pido que lo escribas en tu hoja, pero una pausa aquí. Soy consciente que reconocer nuestros valores implica que nos hace recordar situaciones pasadas, en cual puede llegar a un agotamiento mental. Bueno, presta atención, pues no debes escribir todo en un solo momento, esto lleva un proceso duradero, tómate tu tiempo y ve por partes, primero reconoce tus valores, tal vez te tome tiempo, hablamos de días o semanas. No hagas esto de una sola, ten paciencia y consistencia. ¿Reconoces tus debilidades? Entender nuestras debilidades es como reconocer las áreas en las que podemos crecer y mejorar. Nos brinda la oportunidad de identificar los aspectos de nosotros mismos que pueden representar desafíos o limitaciones en nuestro camino hacia el éxito y la realización personal. Por ejemplo, si reconocemos que a veces tenemos dificultades para manejar el estrés, podemos trabajar en desarrollar técnicas de manejo del estrés para abordar esta debilidad. Aceptar nuestras debilidades nos permite tomar medidas para superarlas y convertirlas en oportunidades de crecimiento personal y profesional. ¿Reconoces tus deseos y motivaciones? Descubrir tus deseos y motivaciones profundas es como sintonizar la brújula interna que guía tus elecciones más significativas. Se trata de explorar lo que realmente te impulsa, lo que te hace sentir vivo y satisfecho. Por ejemplo, si tu deseo profundo es contribuir al bienestar de los demás, encontrarás una fuente constante de satisfacción al dedicar tiempo a actividades benéficas o a profesiones altruistas. Comprender estos deseos y motivaciones te ayuda a alinear tu vida con lo que verdaderamente te importa, llevándote hacia un camino que resuene con autenticidad y propósito. Número 2. Practica la gratitud. Practicar la gratitud es una forma de alivio interno, mientras más lo practicas, más sientes el verdadero valor que te da. Agradece por lo que tienes, sé consciente de las cosas que has logrado y siéntete motivado por esos logros a pesar de que hayan sido pequeños, peor sería no tenerlos y agradece por un día más de vida, pues así vendrán más y más oportunidades para aprender. Número 3. Define metas claras y realistas. Todos tenemos metas en la vida, por ejemplo, de pequeño seguramente te prometiste que de grande vas a tener tu casa propia, un auto, mucho dinero, etc. Definirse metas a pesar de que empieza desde un pensamiento, debes ser claro y consciente de cómo vas a lograrlo. La mayoría de gente ese pensamiento lo convierte en una ilusión y esperan que llegue de la nada mientras no se trabaja para llegar a ello. La forma correcta de definirse metas es primero ser conscientes y ver en la situación que estamos y así tomar una meta realista. Por ejemplo, deben ser pequeñas, pero constantes y poco a poco lo vas logrando. El tiempo propuesto también es fundamental para cumplirlo, y por eso el tiempo debe ser realista.
Si el tiempo propuesto es corta y no llegas a ese tiempo que te enfocaste, es seguro que vas a sentirte frustrado. Por ejemplo, Juan es un joven de 20 años, trabaja en un pequeño taller de motos, en el cual aprende muchas cosas gracias a su tío. Pero no gana mucho, porque él aún está aprendiendo y no recibe aún buena paga. Bueno, él se siente motivado por tener una moto de $4.000, pero se pone a pensar y toma conclusiones. El sueldo que gana trabajando con su tío es apenas $250. Así que se propone una meta a corto plazo y es que debe conseguirse otro trabajo. Entonces consigue el trabajo en un restaurante de comida rápida en el cual trabaja después de la hora de salida del taller hasta cierta hora de la noche. Su sueldo es $150. Al mes suma ambos trabajos a una cantidad de $400, pero $100 gastan en otras cosas, por ello que se queda con solo $300. Saca sus cálculos y llega a la conclusión de que la moto lo conseguirá aproximadamente en 11 meses. En conclusión de este ejemplo, definirse metas no debe ser muy exageradas e ir poco a poco según la situación en la que vas, como el ejemplo de Juan, pues él va a dejar de ganar un sueldo de principiante a ganar mucho más, pues las metas que él va a tomar, ya ganando mucho más, será para cosas mucho más grandes, por eso trata de que sean realistas. Número 4. Cuida tu bienestar físico y emocional. Prioriza tu salud física, mental y emocional. Esto incluye hábitos como una alimentación saludable, ejercicio regular, sueño adecuado y prácticas de manejo del estrés. Cuando hablamos de salud mental y emocional, pues se habla de cómo te desenvuelves en situaciones clave como, por ejemplo, cuando haces las cosas, ya sea en el trabajo, en casa, ¿cómo lo tomas? ¿Te estresas con gran facilidad? Estas preguntas debes hacerte. Tener un control es fundamental, por eso que, según los datos científicos, dicen que el ejercicio es bueno para sentirse bien y desestresarse, salir de casa o salir a caminar o hablar con tus seres queridos son buenos para desintoxicar la mente. Por ello practica estos hábitos y notarás una gran diferencia. También ten en cuenta con qué tipo de gente te estás rodeando y aquí va tu salud emocional. Si estás con gente que no te suma o no te hace sentir bien su compañía, pues es un gran momento para alejarse porque primero eres tú. Mantén relaciones significativas y saludables con amigos, familiares y otros seres queridos. El apoyo social y las conexiones significativas pueden aumentar tu bienestar general y crear oportunidades para experimentar momentos positivos. Número 5. Afronta tus miedos. El miedo, esa emoción tan poderosa y paralizante, a menudo nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Sin embargo, en el enfrentamiento directo con nuestros miedos, descubrimos una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Es en el acto valiente de enfrentar nuestros temores donde encontramos la verdadera libertad y el crecimiento personal. Al desafiar nuestras propias limitaciones y superar obstáculos aparentemente insuperables, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, forjando un camino hacia una vida más plena y auténtica. Enfrentemos nuestros miedos con coraje y determinación, porque solo entonces podremos descubrir el vasto potencial que yace más allá de nuestras zonas de confort. Número 6. Mantén una actitud positiva. La vida nos desafía de formas inesperadas, y a menudo, la diferencia entre avanzar y estancarnos radica en la actitud que elegimos adoptar. Mantener una actitud positiva no significa ignorar las dificultades o fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de encontrar la luz en la oscuridad, de buscar la oportunidad en medio de la adversidad. Reconozco que hay días en los que el peso de las responsabilidades y las preocupaciones parecen abrumadoras, pero también sé que aferrarme a la esperanza y la determinación me ha llevado más lejos de lo que jamás imaginé. En cada desafío, veo una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecerme. La actitud positiva no es un estado constante de felicidad, sino un compromiso diario con la resistencia y la posibilidad. Así que, mientras enfrento los altibajos de la vida, elijo abrazar cada experiencia con valentía y optimismo, confiando en que incluso en los momentos más oscuros, hay un destello de luz esperando ser descubierto. Número 7. Desarrolla la autodisciplina. La autodisciplina es el cimiento sobre el cual construimos nuestros sueños y alcanzamos nuestras metas más elevadas. Es el compromiso diario de seguir adelante incluso cuando la tentación de renunciar es abrumadora.
La autodisciplina no es fácil, requiere sacrificio, determinación y un compromiso inquebrantable con nuestro propio crecimiento. Significa levantarse temprano cuando todo dentro de nosotros quiere quedarse en la cama, seguir trabajando cuando todos los demás descansan, y decir no a las distracciones que nos alejan de nuestros objetivos. Pero es precisamente en esos momentos de desafío y resistencia donde encontramos nuestro mayor crecimiento y fortaleza. La autodisciplina nos enseña que somos capaces de más de lo que creíamos posible, que la fuerza de voluntad es un músculo que se fortalece con cada elección consciente que hacemos. Entonces, mientras navegamos por las aguas turbulentas de la vida, recordemos que la autodisciplina es el faro que nos guía hacia la realización de nuestro potencial más pleno y la conquista de nuestros sueños más grandes. En el viaje de la vida, encontramos desafíos, momentos de alegría y ocasiones para crecer. Recuerda, cada paso que das es una oportunidad para aprender, para conectar y para crecer. Como hemos compartido hoy, la confianza en uno mismo es un camino que podemos recorrer juntos. Toma nota de los 7 pasos que pueden guiarte en tu viaje hacia una confianza más sólida y practícalos cada día. Que estas palabras te inspiren a abrazar la belleza de cada momento, a enfrentar los desafíos con coraje y a abrazar la maravilla de ser quien eres. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la luz guíe tu camino y que tus sueños te lleven a lugares donde tu corazón anhele estar. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.